El mundo es inmenso y no estoy señalando nada nuevo. Sin embargo, la percepción que tenemos de este es cada vez más pequeña. Y parte de esto es gracias al Internet y a un dispositivo que cabe en la palma de nuestra mano. Un dispositivo con el que podemos acceder virtualmente a cualquier parte del mundo. Pero esta sensación de pequeñez del mundo no se limita solo a la información. También resulta que en tiempos de desplazamiento se han ido acortando. Hace más o menos 70 años, lo que estamos hablando a mediados del siglo XX, desplazarnos desde Bogotá hasta Villavicencio podía llegar a tardar 14 horas. Hoy en día, en buenas condiciones, obviando, por supuesto, digamos, desastres naturales que puedan llegar a afectarnos, nos demoramos tan solo 3 horas. Si llevamos un poco más el ejercicio al extremo, hablamos que hace 150 años darle la vuelta al mundo era algo impensable. Pero esto cambió gracias al señor Phileas Fogg, que junto a su asistente Passport o Picaporte para los amigos, recorrieron el mundo en menos de 80 días, 79 para ser exactos. En este viaje, él conoció a su esposa, Auda Fogg. La señora Auda y el señor Phileas Fogg tuvieron descendencia que llega a nuestros días, a través de la doctora Amanda Fogg. La doctora Amanda Fogg ha decidido honrar la memoria de su ancestro. Lo ha decidido hacer utilizando Artis Online porque va a realizar un viaje a través del mundo recorriendo exactamente los mismos puntos que su ancestro realizó. A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Artis Online construyendo la vuelta al mundo. Mi nombre es Cristian Martínez, líder especialista SIC. Lo primero que nos preguntó la doctora Fogg fue, bueno, ¿qué es Artis Online? Tal vez algunos de ustedes ya han trabajado con él, con el sistema de Artis Online. Tal vez hay otros que hasta ahora están involucrándose. Entonces hagamos un breve repaso. Artis Online es una solución de representación cartográfica y análisis basada en la nube. Desenglosemos brevemente este concepto. Y decimos que es una solución, es decir, nos va a dar herramientas, capacidades, flujos de trabajo para poder obtener una solución o un producto que satisfaga nuestras necesidades. También tenemos entonces que es una solución de representación cartográfica. En términos muy sencillos, realizar mapas. Pero claro, estos mapas requieren un trabajo previo, requieren recolectar datos, estructurar información. O estos datos los podemos obtener en campo, ¿cierto? También tenemos que monitorear el estado de esta información o del personal que lleguemos a tener en campo. Decimos que es una solución de análisis, es decir, con base en la información que recolectamos generamos subproductos. Entonces, estos productos que se puedan llegar a obtener van a permitirnos poblar aún más la información que queremos transmitir. Y decimos finalmente que es una solución basada en la nube. Decimos que es basada en la nube, entendiendo que nosotros no vamos a tener que estar involucrados en temas de infraestructura y otros procesos, ¿sí? Directamente esta información que tengamos, vamos a poder acceder simplemente con un usuario y una contraseña. Y por supuesto, acceso a Internet. Bueno, ahora que vimos un poquito sobre qué es Artis Online y entendiendo que es una solución basada en la nube, es decir, que no es una infraestructura propia, sino es una infraestructura que maneja Esri, vamos a requerir un tipo de moneda de cambio para poder acceder a las capacidades que nos ofrece la plataforma. Estas monedas de cambio son los créditos. Los créditos nos van a permitir almacenar información, geocodificar y realizar análisis, entre otros procesos. Yo les comenté brevemente en lo que es el concepto de Artis Online, los patrones de uso. Los patrones de uso son formas de agrupar las actividades que realizamos diariamente. Estos patrones de uso nos van a permitir orientar nuestras soluciones. Si recordamos un poco lo que nos lleva el día de hoy, que es buscar una solución, un producto para la doctora Amanda Fogg, vamos a utilizar y nos vamos a enfocar en estos patrones de uso, lo que son mapa de visualización, gestión de datos. Vamos a también hablar un poco de movilidad en campo. Vamos a tener también en cuenta el monitoreo del proceso que ella haya realizado y vamos a compartir porque la doctora quiere llegar a cualquier parte del mundo que sea posible. Archivos Online, de hecho, tiene 3 a 4 actualizaciones al año. Estas actualizaciones fortalecen las aplicaciones,
También nos van a dar ventajas en cuanto a la representación cartográfica, procesos de administración, como puede ser agregar nuevos usuarios, eliminar usuarios. También genera ventajas en cuanto a lo que es la seguridad como tal y podemos también involucrar nuevas aplicaciones. Las aplicaciones que tiene ArcGIS Online es una cantidad importante a tener en cuenta, cada una enfocada a satisfacer una u otra eh, o uno u otro patrón de uso. Quiero que pensemos un momento en ArcGIS Online como estas tiendas donde ustedes pueden armar sus propias hamburguesas. Entonces queremos tener en cuenta lo siguiente: si bien nosotros vamos a estas tiendas, podemos seleccionar los ingredientes que queremos, solemos hacerlo con base en una lógica, con base en algo que que se estila. Es decir, tenemos una hamburguesa con un pan que cubre la proteína y que cubre los vegetales. Cuando tenemos todo esto, tenemos un resultado que va, en este caso, a satisfacer nuestra necesidad de comer algo. ¿Listo? ArcGIS Online es esta tienda. Los ingredientes que hablamos son las aplicaciones que vamos a poder organizar según el objetivo que persigamos. Entonces, hablamos que las aplicaciones, si bien tengamos en cuenta esta analogía para hablar un poco más adelante, las aplicaciones se dividen en dos: aplicaciones con licencias complementarias y aplicaciones incluidas. Las aplicaciones de licencias complementarias son aquellas que podemos administrar con ArcGIS Online, pero no vienen en el despliegue inicial que tiene la plataforma. Si nos enfocamos entonces en las aplicaciones incluidas, son aquellas que vienen con nuestra cuenta de ArcGIS Online. Estas licencias o estas aplicaciones las podemos administrar a partir de lo que se conocen como los tipos de usuario. Tenemos usuarios tipo visualizadores, editores, trabajadores de campo, tenemos los creator. Hay que hacer énfasis en estos porque los creator van a ser nuestro chef, ¿sí? Es decir, la tienda es ArcGIS Online, los ingredientes son pues las aplicaciones. El tipo de usuario creator va a ser el chef de nuestro producto final. Y tenemos GIS Professional. Estos últimos están enfocados sobre todo al uso de una licencia complementaria que es ArcGIS Pro. Pero nos vamos a enfocar directamente en dos de ellos. Ya vamos a ver cuáles son. Tenemos otro tema, y es que nosotros tenemos derechos dentro de la organización de ArcGIS Online, y esos derechos se administran a partir de los roles. Si alguno de los roles no se ajustan a lo que realizamos, a nuestras actividades, podemos siempre crear algunos personalizados. Volviendo con el tema de usuarios y con roles y al caso del autor FOC, vamos a tener en cuenta estos dos tipos de usuarios, lo que son los mobile worker, porque ella va a estar en campo, ella va a empezar a hacer una recolección. Ella va a ser un tipo de usuario mobile worker o trabajador de campo y va a tener unos roles, o bueno, mejor dicho, unos permisos, unos privilegios de edición. Mientras que nosotros vamos a ser en este momento creadores. Vamos a ser aquellos que van a construir el producto para la doctora Fogg. Es decir, vamos a construir una hamburguesa que ella va a poder desplazarse y va a poder completar sus necesidades. Y vamos a poder tener privilegios, en este caso, sean de usuario, como para construir precisamente lo que vamos a hacer, o de administrador, según sea el caso, ¿sí? Pero en este caso nos vamos a concentrar directamente en lo que son el tipo de usuario creator con privilegios o con un rol, mejor dicho, de usuario. Especialmente quiero compartirles, a mí me gusta mucho el queso. El queso para mí es un producto que puede llevar un alimento a un siguiente nivel. Y en este caso, volviendo con nuestra analogía de la hamburguesa, el queso nos va a permitir llevar esta hamburguesa a un nuevo nivel, darle un plus, ¿cierto? Darle un valor agregado. Este valor agregado, en el caso de ArcGIS Online, o aún más del sistema de ArcGIS en general, es Arcade. Arcade es un lenguaje de expresión seguro, portable y ligero. Seguro porque pues, no va a ejecutarse un código extraño para el sistema,
sino pues se manejan algo que se conocen como perfiles, que son los contextos donde yo voy a poder ejecutar el código que genere para Arcade. Decimos que es portable porque funciona a través de todo el sistema de ArcGIS en general, no solo ArcGIS Online, también ArcGIS Pro o ArcGIS Enterprise. Decimos que es ligero porque el impacto que tiene en el performance de nuestras aplicaciones o de lo que estemos manejando es mínimo. Vamos a hablar un poco de una expresión de Arcade. Esta es una expresión para todos conocidos que tiende a llamarse un hola mundo. Maneja una estructura muy similar a otro lenguaje que es JavaScript. Decimos que es similar, pero no es igual, para tener en cuenta. Entonces, tenemos unas palabras reservadas. En este caso, tenemos lo que se conoce como la sentencia var. Con var vamos a generar una variable que vamos a igualar a un valor. Hay unos puntos de coma para tener en cuenta y poder dividir cada una de las líneas o de las sentencias que generemos. Y esto es muy importante. Existe la palabra return. Esta palabra reservada va a permitir que el perfil en el que estemos diseñando nuestro código entienda cuál es el valor que queremos que interprete. Bueno, ya tenemos las bases, ya tenemos con qué arrancar a armar la hamburguesa para la doctora Fogg. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a tener un plan en mente. Como les dije, en una hamburguesa solemos tener una estructura bastante, pues, algo que se estila, que tiende a ser hamburguesa, pues precisamente el orden de pan, dentro los vegetales y todos los ingredientes. Puede ocurrir que vamos a estar en diferentes situaciones, ¿sí? Esas situaciones podrían ser precisamente tener, en vez de cobertura de pan, va a ser pues una lechuga, algo que se ajusta a nuestro gusto. Es decir, esto no es una camisa de fuerza, pero es un plan que vamos a tener en este caso. Es un plan para poder organizar eh, el producto que queremos que la doctora Fogg utilice. Entonces vamos a ir por la primera parte, que es crear un mapa web. Esta entonces sería nuestra primera sección. Nos dirigimos un momento a ArcGIS Online, nos dirigimos al sitio que es arcgis.com e iniciamos con nuestro usuario. En este caso, este es un usuario de la organización, del área de servicios profesionales de la empresa de Colombia. En este momento vamos a dirigirnos al contenido y acá es donde voy a darles algunos tips para que ustedes tengan en cuenta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha ocurrido que muchas veces creo muchos elementos, tantos que no lo organizo. Cuando no lo organizo me es complicado empezar a administrar la información que he creado. Bueno, para solucionar esto, ustedes pueden crear las carpetas y empezar a organizar su información, además de, por supuesto, poblar el metadato que tenga el elemento en cuestión. Vamos a empezar entonces a hablar un poco de lo que es el patrón de uso de gestión de datos. Para ello vamos a empezar a crear un nuevo elemento que va a ser la capa de entidades que va a almacenar, por así decirlo, es la información que va a recolectar la doctora Fogg en el campo. Yo podría crear una capa propia y estructurarla a mi gusto o podría llegar a utilizar una plantilla. Esta plantilla son aquellas que nos dispone ArcGIS Online, las cuales ustedes, dependiendo de la industria en la cual se involucren, van a poder utilizarla y moldearla a sus necesidades. Como yo les comenté, yo creé, de hecho, es una carpeta, me dirijo un momento a la carpeta donde tengo la información y creé entonces una capa de entidades propia. Esta capa de entidades es la que va a utilizar la doctora Fogg. Ya nos pidió y nos solicitó algunos requisitos para esto. Entre ellos, pues nos dirigimos a la sección de datos y a la sección de campos dentro de la sección de datos. Y desde aquí vemos los campos que yo voy a utilizar. Tengo la ciudad que ella quiere recolectar, la fecha del reporte que va a realizar, el comentario en general y, por supuesto, algo que quiero compartir con ustedes, que va a ser el tipo de reporte. Entonces voy a agregar el tipo de reporte y voy a agregar este nuevo campo. Cuando agregue este nuevo campo, voy a crearle una lista de opciones, es decir, lo que se conoce como un dominio, que nos va a permitir mejorar la integridad del dato en cuestión. Voy a ir al tipo de reporte y voy a crear esta lista.
Voy a llamar entonces que van a ser una parada principal, que van a ser en aquellas ciudades donde ella quiera reportar la información. Usualmente estas ciudades son aquellas que reportó su ancestro, que hizo una visita o se detuvo especialmente. Estamos hablando, por ejemplo, de Hong Kong, de Suez, de Londres. Y decimos secundarias, que son aquellos reportes de paso. Estos reportes de paso en cuestión van a ser aquellos en los que ella quiera simplemente decir, hey, acabo de pasar por este sitio. ¿Listo? Por supuesto, con más tiempo podemos generar más cantidad de contenido, es decir, más información que queramos reportar. Me dirijo a la pestaña de informe general y voy a abrir el mapa. Voy a crear entonces el mapa. Es un proceso bastante sencillo que con base en la información voy a empezar a guardar. Acá tenemos entonces un despliegue a nivel mundial y voy a guardar este mapa en cuestión. Voy a darle un título muy ligero, voy a llamarlo mapa edición, ¿cierto? Y voy a asignarlo en la carpeta donde habíamos estado hablando. Finalmente lo voy a guardar, esperamos un momento y vamos a empezar entonces a hablar un poco de las nuevas capacidades que tiene ArcGIS Online en su nuevo despliegue. Para ello vamos a ir al editar estilo de capa y desde editar estilo de capa voy a seleccionar el campo en cuestión. Este campo va a ser el tipo de reporte que fue precisamente lo que moldeamos anteriormente. Y voy a generar entonces en opciones de estilo que me está cargando el principal y pues una representación visual para la información secundaria. Si me dirijo a la información principal, vamos a hablar una de las actualizaciones interesantes que tiene ArcGIS Online en su actualización de junio del 2023, que es utilizar símbolos personalizados en formato SVG. Este tipo de formato es un formato vectorial, un formato que yo voy a poder, gracias a sus propiedades, empezar a manipular un poco más. Es decir, yo voy a poder asignarle un poquito de color para lo que quiero representar. Finalmente lo terminamos y vamos a guardar estos cambios. Esta es una de las actualizaciones que tenemos y ahora, bueno, vamos a empezar a involucrar otro tipo de contenido. Entonces, lo que vamos a pasar es a nuestro siguiente paso. Y nuestro siguiente paso va a ser configurar la aplicación de campo. Y esto lo vamos a hacer gracias a ArcGIS Field Maps. Con ArcGIS Field Maps vamos a empezar entonces a darle un poco más de sabor, un poco más de sazón a nuestra hamburguesa. Y esto lo vamos a hacer gracias a Arcade. Vamos a empezar a involucrarlo un poco dentro de esta sección. Entonces, ahora nos vamos a dirigir de nuevo a ArcGIS Online, a la sección del contenido de nuestra organización, en este caso de nuestro usuario. Vamos entonces a abrir el mapa que creamos anteriormente, que yo lo llamé mapa edición. Sí, hay otros mapas que creé con el mismo nombre. Y desde aquí voy entonces a utilizar, qué pena, desde la sección superior, en la sección de aplicaciones, Field Maps Designer. Entonces, con el Field Maps Designer lo que me va a solicitar es el mapa en cuestión. ¿Qué mapa voy a utilizar yo para empezar a generar un formulario? Estos formularios y las expresiones de Arcade, como yo les he comentado, que es portable, es decir, funciona en todo el sistema de ArcGIS, lo voy a poder configurar en ArcGIS Field Maps, voy a poderlo ver en la aplicación de campo de ArcGIS Field Maps y en la aplicación de Map Viewer, incluso si utilizo un constructor como puede llegar a ser Experience Builder. Desde esta sección voy a cargar los elementos de la ventana emergente que se puede configurar previamente en el mapa, en el proceso inicial que hicimos. Ahora, tipo de reporte, yo lo puedo empezar a manipular. Y es que ella nos dijo que el tipo de reporte principal, es decir, de esas ciudades importantes, quiere que precisamente pueda ella agregar información de ciudad y de comentario, pero en aquellos reportes secundarios no le parece relevante, es decir, no quiere agregar esta información. Y fecha de reporte quiere que se calcule automáticamente. Voy a jugar un poquito acá, entonces voy a arrastrar, fecha de reporte va a ser lo primero que vamos a agregar, pero vamos a cumplir primero la condición que ella nos dio, que ciudad y comentario solo se habilite si el reporte es principal,
¿sí? Si es en una ubicación principal. Para ello yo me dirijo a ciudad y en la parte del panel que se despliega en la parte inferior de la sección de lógica, voy a darle en la sección de visible. Si ustedes ven en esa parte derecha existe pues una opción de configuración y voy a agregar una nueva expresión. Esta expresión la voy a llamar condición, ¿sí? Entonces, acá tenemos un constructor de expresiones. Lo primero que nos va a solicitar es cuál va a ser el campo en cuestión. El campo en cuestión es tipo de reporte. Y cuál va a ser el valor que va a ser principal. Y en la sección derecha se nos muestra la sintaxis que tendría en Arcade. Si yo necesito hacer personalizaciones o condiciones un poco más propicias o digamos un poquito más robustas, tenemos la opción de iniciar el editor de Arcade. Pero vamos a dejarlo hasta este momento. Entonces tenemos ciudad y tenemos comentario. Una de las ventajas que tenemos es que nosotros podemos reutilizar las expresiones. Es decir, si yo voy a comentario a la sección de lógica que habíamos tratado anteriormente, vemos que está la expresión que construimos previamente y nos muestra una estadística de las veces que lo hemos utilizado. Bueno, resulta que visibilidad no es el único o la única condición que vamos a aplicar. También lo vamos a hacer en la sección de requerido. Vamos a implementarlo y utilizarlo en ambos casos. Y guardamos nuestro mapa, ¿cierto? Nuestro formulario de Field Maps. Esperamos un momento y ahora nos va al siguiente paso. Y vamos a involucrar algo que ya les mostré previamente en la presentación. Pero para ello vamos a ir a la sección de expresión calculada que está en la zona inferior de lógica. Vamos entonces a crear una nueva expresión y en esta nueva expresión va a abrir el editor de Arcade. El editor de Arcade también pues tiene actualizaciones en el sistema de ArcGIS Online. Se agregan nuevas expresiones, o bueno, mejor dicho, nuevas funciones, nuevas variables, nuevas aplicaciones donde vamos a poderlo aplicar, o mejor dicho, donde vamos a poder utilizar las expresiones de Arcade. Y también genera actualizaciones en cuanto a alinearse con estándares internacionales. Estándares como puede ser el manejo de colores para el tipo de palabra que estemos implementando, sea una palabra reservada, o sea una función, o sea algún valor en cuestión. Entonces, volvemos un momento, voy a cambiarle el nombre a la expresión, voy a llamarlo tan solo fecha. Y vamos a crear brevemente nuestra expresión. Vamos a replicar lo que vimos en la diapositiva que hablábamos sobre la estructura que maneja Arcade. Vamos a utilizar la palabra reservada var, que nos va a permitir declarar la variable. Vamos a igualar, entonces, fecha, vamos a darle el mensaje hola mundo, y al final vamos a agregar el punto y coma. Y vamos a utilizar la palabra que yo les dije que era muy importante siempre utilizar, que es return, porque ella es la que va a interpretar, o bueno, lo que nos va a permitir que el perfil interprete el valor. Lo ejecutamos y vemos que efectivamente se va a representar hola mundo. Claro, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que nosotros no vamos a agregar o a guardar información de hola mundo en nuestro valor de fecha, sino que queremos que automáticamente recolecte la información del sistema. ¿Cómo vamos a hacer ello? Vamos a seleccionar, vamos a borrar un poco lo que hicimos y en la sección derecha tenemos, por un lado, las variables del perfil que vamos a poder utilizar, variables globales, y las funciones. Para estas funciones yo voy a utilizar la función now, que me va a tomar del sistema el valor el valor de la fecha y la hora en donde yo esté ejecutando precisamente el snippet que acabamos de crear. Y vemos que me carga efectivamente la fecha y la hora en la cual pues estamos involucrando esto. Lo finalizo y lo guardo. Ahora, volvamos a nuestro mapa de edición, que fue el que acabamos de crear. Vamos a ir al mapa de edición. Y desde nuestro mapa de edición, en la sección derecha, vamos a ir a la herramienta de editar y vamos a generar un pequeño ejercicio. Entonces yo voy a generar un nuevo punto, me calcula automáticamente la fecha y utiliza el tipo de reporte, que va a ser principal. Y vemos que se habilitan los valores, se vuelven obligatorios, que fue una de las condiciones que hicimos, y se muestran. Y si yo selecciono secundaria, pues esta opción deja de aparecer. Bueno,
Ya hemos entonces creado nuestra aplicación, así como vimos en la aplicación de MapViewer, en la aplicación de campo de Field Maps, la doctora va a poder utilizarlo. Y vamos a ir con el siguiente paso, que nuestro siguiente paso va a ser entonces la aplicación de seguimiento. Esta aplicación de seguimiento hay varias opciones. Tenemos por un lado dashboards, por otro lado tenemos lo que se conoce como Experience Builder, ¿sí? A todo se va a adecuar a las necesidades que la doctora tiene o que ustedes puedan llegar a tener. Entonces, este va a ser nuestro último paso para construir la hamburguesa de la doctora Fogg. Para ello, entonces, vamos a volver a dirigirnos a la sección de ArcGIS Online y en este momento vamos a ir a la carpeta de lo que se conoce como el seguimiento. Yo creo una carpeta que se conoce como seguimiento y tengo dos ítems, población y recorrido. Uno es una capa y el otro resulta que la doctora nos dijo que quería agregar información a esos puntos principales, una información demográfica, algo que ella nos compartió y lo organizamos dentro del sistema de ArcGIS Online. Para ello voy a ir a la capa de recorrido y vamos a implementar, vamos a unir esta información de la tabla y de la capa con una de las actualizaciones de los nuevos features que se agregó dentro de ArcGIS Online. Y eso es la creación de una capa de vista unida. Estas capas de vista tienen limitaciones. Una de estas limitaciones es que ustedes no van a poder trabajar desconectados, ¿sí? No, y además no utilizan y no funcionan para edición, ¿sí? Solamente va a ser un producto que yo voy a poder involucrar más capas, porque tengo la opción de jugar con capa y capa, tabla y tabla o tabla y capa, que es lo que vamos a realizar el día de hoy. Para ello voy a ir a siguiente y voy a buscar la capa en cuestión, que es la tabla de población. ¿Por qué utilicé esto? ¿Por qué lo creé a partir del recorrido y no de la tabla? Porque queremos que se priorice la ubicación espacial. Voy a agregar entonces el recorrido por el mundo, qué pena, la población, agrego el elemento y voy a empezar a involucrar lo que serían la forma en que se unen los datos. Esta unión es atributiva y lo voy a hacer a partir de unos campos que yo llamé from, que va a ser el campo de unión, que es el nombre del país o de la ciudad que está visitando. El tipo de unión, hay una relación 1 a 1, es decir, un registro en la tabla corresponde a un punto en específico, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar lo demás y vamos a dejar todo lo demás por defecto. Voy a pasar a siguiente, voy a crear el nombre del elemento donde lo quiero almacenar y lo vamos a crear. Cuando se cree este elemento, yo voy a poder interactuar con él. Se crea uno solo, ¿sí? Con unas condiciones que voy a empezar a moldear. Cuando lo empecé a moldear, vamos a empezar a poder ver un poco más de actualizaciones que ha tenido la plataforma de ArcGIS Online. Nos dirigimos, entonces, tenemos la vista que hemos creado. Vamos a abrirla un momento en MapViewer, ¿sí? Vamos a tener una previsualización. Porque una de las actualizaciones que tiene ArcGIS Online son las formas de visualizar los gráficos en el pop-up. Nos dirigimos a las ventanas emergentes y vamos a crear un gráfico. Y este gráfico va a ser un tipo barra y voy a ver la información de 1803, 1823 y el 2023. Cuando lo finalizo, ya hemos terminado, se agrega en mi pop-up. Esta es una de las nuevas actualizaciones. Se ha mejorado la experiencia del uso de gráficos dentro de las ventanas emergentes. Entonces ustedes pueden ver que yo ya tengo un poco más de contexto y un poco mejor, se mejora, mejor dicho, la actualización o la visualización. Estas actualizaciones no son exclusivas para el Map Viewer, también lo podemos implementar, como vamos a ver en un rato, dentro de ArcGIS Dashboard u otras aplicaciones en cuestión. Listo. Ahora vamos a hacer un siguiente supuesto. Ya hicimos uno directamente. Y fue que la doctora ya hizo su recorrido. Ya viajó a través del mundo, ya recolectó la información. En el tablero de control me voy a dirigir al mismo. Voy a darle entonces a editar panel porque hay algunas cosas que quiero que vean al momento de la configuración. Y eso nos va a llevar a nuestro siguiente punto. Y nuestro siguiente punto entonces va a ser nuestro siguiente punto entonces va a ser
utilizar Arcade, ¿sí? Entonces vamos a usar Arcade, ya implementamos un poco Arcade en ArcGIS Field Maps, pero también lo vamos a involucrar dentro de lo que se conoce como la aplicación de ArcGIS Dashboard. Es decir, nosotros vamos a agregarle ese queso adicional, esa gratinación a mi hamburguesa, que es la hamburguesa de la doctora Fogg. Entonces vamos a dirigirnos ahora a ArcGIS Online. Vamos a ir entonces a ArcGIS Online. Ya hemos abierto previamente lo que es la aplicación y voy a ir a este widget, que es el widget de lista. Si yo me dirijo al widget de lista, voy a ir a la configuración, me dirijo a la sección de vista y tengo mi expresión en Arcade. Desde mi expresión de Arcade yo estoy creando una condición que, dependiendo del tipo de elemento o de transporte que utilizó para llegar a esa ciudad en específico, pues se va a pintar una línea vertical en un color o en otro. Resulta que dentro del perfil que se maneja en este widget requiere este valor de que se devuelve esta estructura de JSON para que lo pueda interpretar ArcGIS Dashboard en el widget de lista. Yo lo que voy a hacer es, en vez de que se pinte una línea, quiero que se pinte todo completo el ítem. ¿Listo? Entonces se va a pintar completamente el ítem. O lo podría dejar como lo teníamos anteriormente con esta línea en vertical. Esta línea en vertical, de hecho, se agrega gracias a que yo puedo involucrar HTML y unirlo con lo que realicé en Arcade. Voy a cancelar. Aquí es lo que quería mostrarles. Y volviendo a hablar de las actualizaciones que tenía Arcade, me dirijo a que el tipo de ventana, el tipo de gráfico del pop-up es compatible en ambos sitios, en lo que fue el Map Viewer y lo que es Dashboard. Dashboard también tiene aplicaciones, tiene nuevas actualizaciones. Esas actualizaciones es algo muy importante. Y es que, no sé si ustedes sabían, pero el 95% del Internet o de la forma que se accede en Colombia al Internet se hace a través de los celulares, o sea, a través de un dispositivo móvil. El dispositivo móvil nos acompaña desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, nos acompaña prácticamente en todo momento, incluso en momentos tan íntimos como es el baño. Antes utilizábamos el champú para leer, mientras utilizábamos nuestro baño. Hoy en día es necesario que nos acompañe siempre, ¿sí? Entonces siempre va a estar presente. Con esto en mente, Esri entiende la necesidad de actualizarse, ¿sí? La necesidad de actualizarse en estas nuevas tendencias, en las tendencias que hoy en día se manejan. Por eso es que, volviendo con Dashboard, tenemos la opción de configurar la visualización enfocada en el uso de móvil, de una plataforma móvil. Bueno, voy a dirigirme por última vez a mi sección de contenido. Voy a ir al contenido y voy a abrir el mapa que ustedes estaban visualizando dentro del dashboard. Voy a ir a este contenido en cuestión, a este mapa, y desde el mapa voy a ver un par de actualizaciones más. ¿Sí? Como les dije, ArcGIS Online se va actualizando y esta actualización en cuestión me va a permitir tener mayor interacción al momento de agregar nuevo contenido. Cuando yo voy a agregar una nueva capa, voy a dirigirme a la sección. Yo creé una capa que se llama Límites de India, porque la autora quiere extraer la información que se recolectó en India continental. Agrego la misma, pero resulta que, si bien aquí ya se agregó, yo puedo tener una interacción completa con la capa. Si yo me dirijo, veo que existe la descripción, los detalles, las capas que están dentro de este servicio. Me dirijo a esa capa y dentro de esa capa tengo la información de los campos. Si me dirijo al campo en cuestión, voy a tener, dependiendo del tipo de dato, es decir, si es numérico o si es texto, unas estadísticas, ¿sí? Entonces tengo unas estadísticas en cuanto al registro. Si nos dirigimos a una información numérica, vemos que podríamos encontrar un mínimo, un máximo, una media. Sí, esta es una forma, esto no solo se involucra dentro de MapViewer, también se está utilizando en la sección de la galería de ArcGIS Online. Bueno, continuando con las actualizaciones, voy a dirigirme a la sección derecha donde dice análisis.
y en análisis se han involucrado nuevas herramientas. Y una de estas herramientas precisamente es lo que nos va a permitir cumplir con la necesidad de la autora. La autora quiere extraer los puntos que se recolectaron en India continental. Y esto lo voy a hacer utilizando la herramienta extraer datos. Accedo a extraer datos y me va a permitir, hey, capas de entrada. Lo primero, la capa de entrada van a ser los reportes, los puntos de reporte en cuestión. Luego va a ser la configuración de la extensión. La configuración va a ser entonces los bordes de la India. Me va a decir qué tipo de dato quiero que genere. Se va a crear un CSV y voy a generar un nombre de salida. Ese nombre de salida en cuestión vamos a llamarlo India CSV. Y generamos la carpeta donde lo queramos almacenar y lo ejecutamos. Algo que podríamos también hacer es estimar los créditos y me va a ejecutar cuántos créditos va a implementar. Recordemos que los créditos nos van a dar esa capacidad, bien sea de análisis o bien sea de almacenamiento. Voy a ir a la sección superior donde está el historial y aquí veo que ya se ha completado la ejecución de la herramienta. Voy al historial y me está mostrando el elemento que se creó, el CSV. Si yo me dirijo a el elemento en cuestión, voy a ir a abrirlo. Y yo les comenté en un inicio que si bien que organizar la información en carpetas es importante, también darle el contexto, el metadato al elemento también lo es. Y gracias a ello es que existe el nuevo editor de metadatos en su versión beta. Ahora tenemos la opción de, o nos encamina, mejor dicho, esta herramienta para poder generar una población de la información, es decir, poblarla, el metadato de una manera efectiva para que podamos tener un contexto general del producto. Bueno, de hecho, ya hemos visto un par de detalles más y en general hemos llegado a la parte más importante, que es que lo hemos logrado. Hemos logrado completar nuestra pequeña hamburguesa, por así llamarla, nuestro pequeño producto, que si bien, claro, tenemos un tiempo limitado en este momento, pero con más tiempo podemos empezar a moldear y, pues, ¿por qué no enfocarnos más en cualquier otra necesidad que se presente, no solo de la doctora Fogg, también necesidades que ustedes tengan? No queda más sino compartirles unos recursos. Estos recursos que les voy a compartir, entonces son entre ellos el sitio de developers de ArcGIS para Arcade, ¿sí? Donde ustedes van a poder tener documentación en general. Hay un GitHub con las expresiones de Arcade que van a poder utilizar de base y también para entender el lenguaje. Hay una documentación para que entiendan un poco más de los créditos, hay unos recursos de ArcGIS Online que van a poder utilizar, hay canales de Esri, Esri Eventos, Esri Colombia, un canal de YouTube, o existe también Esri Academy. Esri Academy es un espacio en el cual ustedes van a poder realizar cursos cortos enfocados a diferentes aplicaciones que pueda llegar a tener ArcGIS Online o en general el sistema ArcGIS. Tenemos cursos guiados por instructor también que ustedes van a poder utilizar. Y, ¿por qué no? El libro que inspiró un poco esta charla, que es Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Entonces, no queda más sino agradecerles a todos por su atención en este espacio. Entonces, vamos a entender un poco de que ArcGIS Online no solamente es una pequeña plataforma a la que acceder, sino nos va a brindar un montón de herramientas que vamos a poder utilizar para llegar a nuestras metas y nuestros objetivos.